Venezuela, por supuesto, hay expectativa por la decisión que tomará el detenido líder opositor Leopoldo López luego de que el Consejo Nacional Electoral fijara la fecha de las elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre. Recordemos que la fijación de esta fecha para los comicios será una de las principales exigencias del preso político para mantener la huelga de hambre que inició hoy hace 30 días. La noticia con Oliver Fernández, nuestro periodista NTN 24 en Caracas. Oliver, buenos días. ¿Y cómo reciben los partidos políticos de oposición este anuncio del CNE? Hola, muy buenos días, Karen, Ruth, y a todas las personas que nos ven a esta hora. Bueno, lo reciben con mucha alegría que ya estas elecciones, por supuesto, serán el próximo 6 de diciembre, el primer domingo del mes de diciembre. Nosotros vamos a conversar con Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, a propósito de la reacción por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, que aseguraba que si la oposición venezolana toma los curules de la Asamblea Nacional, pues él sería el primero en salir a las calles. ¿Cómo lee la Mesa de la Unidad Democrática a los partidos de oposición estas declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro? Y bueno, en primer lugar queremos destacar que lo ocurrido ayer revela, demuestra, exhibe que lo que tenemos en Venezuela no es exactamente una democracia, es un régimen autoritario con vocación totalitaria. En cualquier país del mundo la fijación de una fecha electoral es un acto rutinario que está en el marco de un cronograma. Aquí en Venezuela hubo que desarrollar protestas de calle, hubo que hacer huelgas de hambre, hubo que hacer presión nacional e internacional para lograr algo tan elemental como eso. Luego, a pocos minutos, a pocas horas de ese anuncio del Consejo Nacional Electoral, el ciudadano Nicolás Maduro Moros incurre en un nuevo acto de corrupción administrativa, de peculado de uso, utiliza espacios públicos y la señal del canal del Estado para hacer propaganda a sus candidatos, y en ese marco profiere amenazas que son sencillamente inaceptables. El mismo Nicolás Maduro, que hace 20 días estaba proponiéndole a la oposición un supuesto pacto para respetar los resultados electorales, ayer dice claramente que no los va a respetar, que si la Unidad Democrática gana la mayoría en la Asamblea Nacional, él promovería protestas callejeras y él sería el primero en lanzarse a las mismas. Nuestro mensaje es claro: sí, vamos a ganar, y lo que y la mayoría que se va a expresar va a tener a su vez la capacidad de poner orden en Venezuela, de traerle paz a este país. Maduro no puede amenazar con el caos, porque en el caos estamos. Ahora, secretario, se cumple uno de los petitorios realizados no solamente por el Partido Voluntad Popular a través de Leopoldo López, sino también por los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, que era la fijación de la fecha para las elecciones parlamentarias. Aún quedan dos petitorios y son la libertad, la liberación de los presos políticos y el cese a la represión y a la persecución política y hacia los medios de comunicación. Solamente porque se haya cumplido uno de los puntos, ¿se va a levantar la huelga el día de hoy de Leopoldo López? La huelga de hambre, y no solamente Leopoldo López, también son aproximadamente unos 98 jóvenes que se encuentran en huelga de hambre en todo el país. El tema de la huelga de hambre, por supuesto, es una decisión valiente que han tomado un conjunto de compatriotas, entre ellos varios presos políticos. Ahora, nosotros creemos, con mucho respeto, que han cambiado las condiciones del país. Ya el pasado sábado hubo un acto de calle en Venezuela donde el grito espontáneo que surgió de la ciudadanía fue levanten la huelga. Estuvo también el mensaje de Monseñor Urosa, del obispo Urosa, pidiendo el levantamiento de la huelga. Estuvo incluso la carta de Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, diciéndole a su hijo que ya su gesto había obtenido importantes resultados y que era necesario replantear esa actividad de lucha. Creemos nosotros que en este momento es fundamental preservar la vida de estos importantes dirigentes políticos para que participen no solamente en las luchas del presente, sino en la construcción del futuro. Creemos que están dadas las condiciones para que se produzca esta decisión. Cuando Leopoldo López, cuando los demás compañeros que están hoy en huelga de hambre decidan levantar la huelga, nosotros estaremos respaldando esa decisión y promoviendo el conjunto de luchas que hay que desarrollar de aquí al 6 de diciembre, porque, por cierto, estamos muy contentos porque se haya producido la decisión, la convocatoria de las elecciones, pero aquí el trabajo no está hecho, el mandado no está hecho. Aquí hay muchas cosas que hacer de aquí al 6 de diciembre para convertir la intención de voto en voto, la posibilidad de victoria en victoria real. Karen, Ruth, no sé si ustedes tienen más preguntas desde allá, desde el estudio. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, los está escuchando. Sí, y gracias, Oliver. Y justamente con este escepticismo que veo que existe en el señor Torrealba, ¿cómo se puede garantizar o cómo se les puede garantizar a los venezolanos que van a ejercer su derecho al voto que no haya restricciones
Primero, limitaciones de parte del chavismo en cuanto a la presentación de candidatos de la oposición y luego, cuando ya se realicen las elecciones, que sean justamente posesionadas las personas de la oposición que hayan alcanzado un puesto en la Asamblea. Sí, le aclaro, no se trata de escepticismo, se trata de certeza en que la victoria va a ser el resultado de la lucha y la organización. Las elecciones en Venezuela no son una fiesta electoral, las elecciones en Venezuela son una conquista de la gente, que hay que pelearla porque estamos combatiendo no con un adversario democrático, sino con un gobierno que no es democrático. Estamos tratando de sacar democráticamente a un gobierno que no lo es. Por eso creemos que las tres palabras claves son educación, organización y movilización. Educación para saber qué es lo que está en juego en diciembre. Aquí no se trata de unos diputados más o unos diputados menos. Aquí se trata de lograr el cambio del poder. En segundo lugar, el tema de la organización. Aquí la victoria se va a construir en cada centro de votación, sobre todo en aquellos centros que están en los espacios de la pobreza urbana y la pobreza rural, que es donde siempre, por cierto, se concentra la trampa del adversario. Y en tercer lugar, la férrea decisión de defender la victoria del pueblo allí donde hay que defenderla, en las mesas electorales y en la calle. Bueno, nuestra compañera Karen también tiene otra pregunta para usted. Sí, señor Torrealba, sin duda por la relevancia, precisamente como usted lo plantea, la relevancia de estas elecciones del próximo 6 de diciembre, también se hace necesaria y se hace urgente la presencia de observadores internacionales. Pero ayer cuando escuchábamos la conferencia de prensa que dio Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ella solamente hablaba de observación internacional, que es diferente, de acompañamiento, perdón, no de observación, y hablaba únicamente hacia UNASUR. Ustedes como agrupación que representa a la oposición, ¿qué medidas van a tomar para garantizar que no sea solamente la UNASUR y no sea solamente acompañamiento, sino que también haya supervisión de otros organismos internacionales en estas elecciones? Le agradezco mucho que haya mencionado la intervención de la señora Lucena, porque ella dedicó el 70% de su intervención ayer a expresar su resentimiento, su resquemor contra actores políticos legítimos que participan en el debate electoral venezolano. Es decir, ella con sus propias palabras se descalificó como árbitro ecuánime, como árbitro imparcial. Eso hace muchísimo más importante ese tema crucial que usted señala, el tema de la observación electoral. Observación, que no acompañamiento. Acompañamiento es algo así como turismo electoral. El régimen trae a sus amigotes para que se tomen selfies y para que les aplaudan las gracias. La observación electoral es un proceso que tiene estándares y protocolos internacionales universalmente aceptados. La situación ha cambiado mucho de cuando el gobierno podía decidir si había acompañamiento u observación. Recordemos que el propio presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, es decir, de la potencia más importante de UNASUR, ha dicho que es necesario adecuar la acción electoral de UNASUR a los protocolos y estándares internacionales en materia de observación. Recordemos que ahora la OEA dirigida por Pablo Almagro está actuando de manera muy distinta a la OEA dirigida por Insulza y ha dicho que quiere participar en Venezuela haciendo observación electoral. Lo mismo dijo el número 2 de la Unión Europea. Es decir, las condiciones han variado y nosotros vamos a seguir luchando para, así como logramos arrebatarle la fecha al gobierno, logremos también consolidar la presencia de observadores internacionales calificados en medio de un protocolo internacionalmente aceptado. Bien, escuchamos a Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, y para hoy podemos decir que se espera una rueda de prensa por parte de la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, y por supuesto vamos a conocer si el líder del Partido Voluntad Popular irá a levantar esta huelga de hambre que ya hoy cumple 30 días, es decir, ya tiene hoy un mes en huelga de hambre. Es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela. Volvemos con ustedes, Ruth y Karen.